Fernando, y gracias Pedro, y gracias al Ateneo, del que acabo de rehacerme socio esta tarde, por brindarme de nuevo esta oportunidad de presentar un libro nuevo. Yo quisiera que ustedes pensaran que no soy una máquina. No soy una máquina, les aseguro que no soy una máquina, y que me dedico a otras cosas aparte de a escribir libros sobre la República y la Guerra Civil. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias ajenas a mi voluntad, en el lapso de 3 meses se presentan 3 libros en los que yo he intervenido o que he escrito. Bueno, no volverá a ocurrir en el futuro previsible, desde luego. Así que les ruego que no crean que, como he dicho, soy una máquina. No lo soy, me canso y estoy un poco ya a final de recorrido investigador. Este libro es, como muy bien se ha señalado ya, una síntesis, pero una síntesis, si me permiten, un poco especial. Porque, en primer lugar, lo que yo quería con este libro, y quiero con este libro, es hacer llegar a un público amplio, no especialista necesariamente en la guerra civil, lo que, en mi opinión, falible, pero en mi opinión, se puede decir hoy con una base fundamentada en la evidencia de época. Se pueden decir muchas más cosas, pero quizá no basada de manera tan directa en esta evidencia primaria. En segundo lugar, porque yo soy muy consciente de que poca gente va a leer 2.000 páginas o 2.300 páginas de los libros que preceden a este, entonces es mejor sintetizar el conocimiento en un libro que es manejable, asequible y que se lee, he tratado de que se lea un poco como novela. Pero en tercer lugar, lo que he querido es lanzar un mensaje. Un mensaje, y no es el último que lanzaré, estoy ya pensando en otros mensajes que se lanzarán en su momento. He querido lanzar un mensaje que de alguna manera se ha desvirtuado a la hora de escribir, de hablar, de papotear sobre la guerra civil. La guerra civil fue efectivamente, en su origen, un conflicto entre españoles. Pero fue también un conflicto internacional por interposición. Y es esta mezcla que estaba prevista de alguna manera, estaba en la mente de algunos de los sublevados, no de todos, lo que da a la guerra civil un carácter especial, porque hizo que una parte del pueblo español, el pueblo republicano, combatiera no solo contra Franco, eso es una banalidad, también combatió contra Hitler y Mussolini, ya es algo menos banal, y con las manos atadas por la política de no intervención que inspiró la hostilidad británica contra la República. Y en estas condiciones, como ustedes comprenderán, que la República perdiera la guerra era una cosa que estaba casi inscrita en los astros, porque no ha habido ningún pueblo en la Europa occidental que haya podido hacer frente con éxito y casi sin ayuda, y ahora hablo de la ayuda, frente a esta conjunción de las dos grandes potencias fascistas de la época, que daban a Franco, a un ejército profesionalizado y en rebeldía, y prácticamente sin poder adquirir armas y pertrechos modernos fuera del único cauce por el que se podían adquirir, la Unión Soviética. Así pues, el subtítulo del libro lanza este mensaje. No hay otro pueblo que hubiera podido resistir tanto, y por supuesto
que hubiera podido vencer. He de confesar que a pesar de la tetralogía y de este libro de síntesis, todo no se ha dicho. Yo todavía no he dicho todo lo que tengo que decir, pero lo que tengo que decir lo diré en un libro que estoy ahora terminando para el año que viene. Segunda cosa. La guerra civil no es el producto inevitable, lo he repetido ad nauseam, de la evolución política española. La evolución política española, a lo más que hubiera podido llegar como llegó, fue una sublevación. Una sublevación de una gran parte del ejército que se pudo contener o no se pudo contener, desde luego no se pudo contener. Pero no se pudo contener porque de manera inmediata se insertaron en los acontecimientos españoles los vectores internacionales. La retracción de las democracias y la ayuda preprogramada de las potencias fascistas, por lo menos en lo que se refiere al caso italiano, no así al alemán. De ellos fue beneficiario en exclusiva el general Franco, y eso le puso de carrerilla en el camino hacia la jefatura del Estado y hacia el generalato de los ejércitos en campaña. Así pues, segunda mensaje, que quizá está un poco infectado, inspirado por mis propias experiencias profesionales trabajando fuera de España, es que los españoles sois un poco salvajes. Bueno, sí, a los españoles nos gustan, como ustedes comprenderán, los toros, la sangre y el masacrarnos. Bueno, esta era una idea que estaba profundamente anclada en la mente de muchos escritores europeos y que ha seguido anclada pues, prácticamente hasta hace pocos años, hasta que los españoles nos hemos dado a conocer en la Unión Europea. No, los españoles no teníamos, por supuesto, ningún atavismo que llevara a entrematarnos. Esto se produce como consecuencia de una evolución a la cual ya me referí en el último libro que aquí presenté. Pero, de manera, por así decir, un tanto indirecta, quiero presentar al pueblo español como el primer pueblo que en Europa lucha contra la oleada, contra la marejada, contra la agresión, contra el imperialismo fascista y que, naturalmente, es derrotado por una serie de causas internas y externas. Ahora bien, en este libro he también intentado poner al día al lector sobre lo que se escribe o lo que se ha escrito de importante que yo haya conocido en el extranjero y en España sobre temas que he tocado en mi tetralogía. Y así, por ejemplo, he hecho alguna referencia. La editorial me dijo que debiera quitar tantas críticas y yo he atendido naturalmente al editor a lo que se presenta hoy en el mundo anglosajón como la obra casi definitiva sobre estudio de las relaciones internacionales, hecha por una catedrática de la Universidad de Cambridge, nada menos, Sarah Steiner, muy conocida. Bueno, la señora Sarah, la profesora Steiner, sabrá un montón de historia de las relaciones internacionales en los años 30. De lo que no sabe nada es de España, de la guerra civil y cómo la guerra civil interfiere con las relaciones internacionales de la época. Porque para eso hay que ir a los archivos en donde existe la evidencia, donde se recupera la evidencia, que son los españoles, los italianos, los alemanes y los rusos.